lo que estábamos haciendo la última vez. Recordemos, ¿no?, que estábamos viendo un nuevo problema, ¿no? En este caso que consistía en sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Eso hemos empezado a ver la última vez, la última clase. Estos sistemas de ecuaciones lineales tienen esta forma. Bien, tenemos n ecuaciones y tenemos también n variables que tenemos que solucionar, ¿no? Y por supuesto tenemos n constantes también representadas por estas letras b y también muchos coeficientes que acompañan a cada una de las variables, ¿no? ¿Cuántos coeficientes? N por n tenemos. Y recordemos también de que este sistema se puede representar como una matriz A multiplicado por X, que serían las variables, y se puede igualar a una matriz B, que serían las constantes. La matriz A son los coeficientes, ¿no? Ahí estamos empezando a ver esto. Y hemos dicho que tenemos varios métodos. Uno de los más importantes es el método de eliminación de Gauss, ¿no? ¿En qué consiste este método de eliminación de Gauss? Habíamos dicho, es en aplicar básicamente las tres operaciones fundamentales o básicas, ¿no?, que se pueden realizar con las matrices. ¿Cuáles son esas operaciones? A ver, vamos a repasar cuáles son esas operaciones. A ver, primero era uno intercambio de filas, ¿no ve? Podría intercambiar una fila de la matriz con otra sin alterar el sistema, ¿no? O reemplazar una filita por un múltiplo de sí misma, ¿no? Es decir, multiplicarle por un número a toda la filita. Pero también lo que puedo hacer, y es lo que vamos a ver hoy día, es reemplazar esa filita por la suma de la misma fila con el múltiplo de otra filita. Ya es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya habíamos visto esta parte del intercambio de filas, ¿no? Hemos usado el intercambio de filas. ¿Para qué? Para hacer de que la diagonal principal de una matriz no tenga ceros, ¿no? Y si tenemos ceros en alguna parte de la diagonal, cambiamos la fila que estamos viendo, ¿no es cierto?, por otra que está más abajo y no tenga esa diagonal principal en cero, ¿no? Como por ejemplo acá, ¿no? Teníamos la diagonal principal en la posición 2,2, fila 2, columna 2, teníamos un cero. Entonces, ¿qué hacíamos? Esta fila que está en la fila 2, esta fila lo cambiábamos por una que está más abajo. Esta de más abajo supuestamente no tiene un cero en esa posición, entonces lo cambiábamos, ¿no? En vez de la fila 2 poníamos la 3 y en vez de la 3 poníamos la 2. En eso consistía el intercambio de filas, ¿no? Entonces, hasta ahí nos hemos hecho un programita, ¿no?, para poder hacer el intercambio. Pero el método de eliminación de Gauss no termina ahí, no acaba. Además de poder hacer intercambio, lo que tenemos que hacer es, dice, crear una matriz ampliada, le llaman, ¿no? ¿Qué es la matriz ampliada? Era juntar la matriz A y la matriz B. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos una matriz A y una matriz B aquí abajo. Y lo que tenemos que hacer es juntarlas. Aquí tenemos la matriz A, la matriz B. Lo único que tenemos que hacer es juntar sus valores nada más. Si se fijan acá, es de 3 por 3 que está aquí. Y aquí tenemos la matriz B, ¿no?, de las constantes, las B's de las constantes. Solamente las juntamos. Esa es la matriz ampliada. Pero no solamente eso, dice el método, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que esta matriz, tenemos que lograr es que esta matriz sea triangular superior. ¿Qué era que una matriz sea triangular superior? Recordemos, ¿no? Una matriz triangular es triangular superior si todos los elementos que están debajo de la diagonal principal son ceros, como en este caso, ¿no ve? Tenemos una matriz, tenemos la diagonal principal, ¿no es cierto? Aquí está la diagonal principal,
y todos los elementos por debajo son ceros. Entonces, tenemos que lograr nosotros, tenemos que lograr que nuestra matriz sea diagonal superior, es decir, todos los elementos debajo de esta diagonal principal tienen que ser ceros. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con una de las operaciones principales que podemos utilizar con las matrices. Sin cambiar la matriz, ¿qué puedo hacer? Dicen, ¿no ven? Lo que puedo hacer es cambiar una filita de la matriz, ¿no es cierto? Con la suma de sí misma, ¿no? Por ejemplo, esta filita puedo cambiarle por la suma de sí misma con otra filita, pero múltiplo, ¿no? De esa filita, ¿no? Con un múltiplo de otra fila. A ver, hagámoslo. En práctica lo pondremos. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es atender al primer elemento de la diagonal principal. El primer elemento de la diagonal principal es aquí este 12, ¿no ve? Es el primer elemento de la diagonal principal. Bien, entonces, ¿qué queremos, no? ¿Qué es lo que necesitamos? Que todos los elementos o los valores que están debajo del 12, por ejemplo, este 2, este 10, se vuelvan ceros. Es lo primero que vamos a buscar, ¿ya? Entonces, para lograr eso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a realizar es generarnos un múltiplo de esta primera filita. Estamos atendiendo el número 12, ¿no es cierto? Pero ese número 12 está en la primera filita. Entonces lo vamos a buscar un múltiplo de esa fila. Lo primero que vamos a hacer. ¿Y cómo se busca un múltiplo de esa fila? Multiplicando por algún número, ¿ya? Cualquiera. Pero en este caso no nos va a servir cualquier número. Nos va a servir un número que nos pueda permitir que este número 2 sea cero a la larga, ¿ya? ¿Cómo va a ser ese numerito? Va a ser de esta forma, miren. Este número 2 quiero que sea cero. Entonces voy a hacer la división de 2 entre 12. La división del valor que quiero que sea cero entre el valor de la diagonal principal. 2 entre 12, ¿ya? Es lo primero que voy a hacer. Voy a encontrar esa división y a esa división le voy a llamar m, ¿ya? Es una variable que le voy a llamar m. Muy bien. Esta m, como yo quiero que hallar un múltiplo de esta primera filita, tengo que multiplicar cada uno de los elementos de esta primera filita por este m. Muy bien hasta ahí. Entonces, fíjense aquí esto, me estoy armando una formulita, ¿no? Multiplicar R1 significa renglón 1, o lo que es lo mismo, fila 1 significa, ¿no ve? Entonces, multiplicar por M. Entonces, MR1 es un múltiplo de la fila 1, ¿no ve? Ya, ¿qué dice una de las reglas fundamentales? A un múltiplo le puedes sumar la filita que quieres cambiar, ¿no? O sea, yo voy a cambiar, quiero cambiar este 2, pero ¿en qué fila está este 2? Justamente está en la fila 2. Entonces, quiero cambiarlo, ¿no? A ese 2 quiero que sea 0. Entonces, puedo sumarle el múltiplo de otra filita, sumarle o restarle, que viene a ser lo mismo. Entonces voy a hacer, miren, una restita. R2 significa la fila 2. R2 voy a hacer menos el múltiplo de otra fila. ¿Puedo hacer eso? Sí, porque es parte de las operaciones fundamentales con las matrices. Sin cambiar la matriz, puedo cambiar la filita 2. ¿Cómo puedo cambiar? Sumando la misma filita 2, ¿no es cierto?, con un múltiplo de otra filita. Miren, aquí, con este múltiplo de la primera filita. Con eso voy a lograr que sea 0, el 2. Sí, van a ver que sí, miren. Aquí me he copiado esta misma matriz, ¿ya? La primera fila me lo he copiado. 12, 6, 8, 10 está, ¿no ve? Y ahí abajito estoy haciendo esta operación, estoy aplicando esta formulita que me he inventado, ¿no? Estoy diciendo, el nuevo valor de la fila 2 va a ser el valor que tienes en la fila 2, que es este 2, por supuesto, anoto el 2,
menos el m, dice. ¿El m qué era? 2 dividido entre 12. 2 dividido entre 12, ¿no es cierto? Por el valor que tengas en la filita 1. Ahí está, el valor que tienes en la filita 1 es 12. Fíjense, aquí 2 con ese 12 con este 12 se van, eso se hace 1. Y esto se hace 2 menos 2, 0. ¿He logrado mi objetivo? Sí, mediante esta operación he logrado el objetivo, que era hacer de que este 2 sea 0. Pero como nosotros estamos cambiando toda la fila 2, tenemos que aplicar esto a todos los valores de la fila 2. Es decir, aquí tengo el 4, entonces tengo que aplicar la formulita. Dice, el valor de la fila 2, 4, menos, dice, m, 2 dividido entre 12, multiplicado por el valor de la fila 1, que sería 6. Si hago las operaciones, 4 menos 2 por 6 dividido entre 12, que sería 4 menos 1, esto me da 3. Entonces ya he cambiado este 4 por el 3. Ahora este 8 también tengo que cambiarlo, ¿ya? ¿Cómo? Aplicando mi formulita que me he inventado, ¿no? El valor de la fila 2, 8, menos m, ¿qué vale? 2 dividido entre 12. Perdón, multiplicado por el valor de la filita 1, dice, ¿no ve? 8. ¿Qué me da como resultado esta operación? Me da 6.66 y algo, ¿no ve? Listo, y me falta solamente este 5, ¿no? Aplico mi formulita, ¿no? El valor de la fila 2, que es este 5, menos el valor de m, 2 dividido entre 12, multiplicado por el valor de la filita 1, que sería este 10. Esto me da 3.33 y algo. Listo, ya he cambiado con esto la filita 2 usando la tercera operación que puedo hacer con las matrices. Y esto he cambiado la tercera fila, no he cambiado, por eso lo voy a dejar como está. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ha cambiado la filita? Miren la matriz. Hemos logrado que este 2, que era antes 2, sea 0, pero los demás valores de la filita han cambiado. ¿Ya? ¿Qué falta para que los valores que están debajo de la diagonal principal sean 0? Este 10 ahora tengo que atacar, ¿no? Este 10 tengo que volverlo 0, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Otra vez voy a repetir el mismo procedimiento. Me voy a inventar este valorcito de m, que va a ser, ¿qué? Va a valer lo que tienes, lo que quieres valer, lo que quieres cambiar, que se vuelva a 0, que sería el 10, tienes que dividirlo entre el elemento de la diagonal principal que estás trabajando. Es decir, 10 dividido entre 12, ¿no ve? Ese va a ser mi nuevo m. Muy bien. Entonces, me tengo que armar otra vez mi formulita. ¿Cómo es la formulita? Quiero cambiar la fila 3, por eso voy a anotar R3, que significa fila 3, ¿no ve? ¿Qué tengo que hacer? ¿No ve? Tengo que hacer la resta, ¿no? Del elemento de la fila 3, R3, menos un múltiplo de la primera filita que estoy ahorita revisando, ¿no ve? El múltiplo va a ser multiplicando por la m que yo me he inventado. M por la fila 1, ¿no? R1 significa fila 1, ¿no? Entonces, esto debo aplicar para cada uno de los elementos de esta filita 3. Y voy a lograr con eso que este 10 se vuelva a 0. Veamos si evidentemente es así, ¿no? Entonces, aquí fíjense que estoy haciendo el cálculo, ¿no? Aplicando la formulita, dice, ¿no ve? El valor de la fila 3, R3, que es 10, menos el valor de M, que es 10 dividido entre 2, multiplique por el valor de la filita 1, que es 12. Ya sabemos que 12 entre 12 es 1. 10 menos 10, 0. Evidente, ¿no? Con eso hemos logrado que el 10 ya se vuelva a 0. Pero tengo que aplicar esa misma formulita a toda la filita, ¿no? Todos los elementos. Entonces, tendría que aplicarle al 5. Sí, tengo que aplicarle al 5, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? El valor de la fila 3, que sería el 5, menos el m, 10 dividido entre 12, multiplicado por el valor de la fila 1, que sería 6.
Si hago estas operaciones, me daría 0, me da 0. Si ustedes comprueban, me da 0. Casualmente, con eso ya he logrado mi objetivo. Este 5 más lo he vuelto 0, ¿no es cierto? He matado 2 pájaros de un tiro, ¿no ve? Pero no siempre va a ser así, ¿no? En este caso hemos tenido suerte, ¿no? El 10 y el 5 se han convertido en 0, que es lo que querían, ¿no? Pero no termina ahí, este 20 también tengo que aplicar la formulita, ¿no? Entonces, valor de la fila 3, que es el 20, menos mi m, que es 10 dividido entre 12, multiplicado por el valor de la filita 1, 8. Haciendo las operaciones, esto me sale 13.33 y algo, ¿no? ¿Y qué falta? Solo el 8. Entonces, aplico mi formulita. Valor de la fila 3, 8, menos mi m, 10 dividido entre 12, por el valor de la fila 1, 10, que sale negativo 0.33. Fíjense que ya ha cambiado entonces, después de aplicar las operaciones, ya cambia mi filita 3, como se puede observar acá. Los nuevos valores son 0, 0, 13.33 y menos 0.33 y algo, ¿no? Entonces, ¿hemos logrado de que esta matriz sea triangular superior? Sí, hemos logrado, ¿no? Aquí está la diagonal principal, ¿no ve? Ahí está la diagonal principal. Y debajo de la diagonal principal, ¿todos los elementos son ceros? Sí, entonces es triangular superior, ¿no? Entonces, se ha logrado el objetivo mediante la aplicación de esa operación fundamental, ¿no? Hemos logrado el objetivo, pero ahí no termina el método, ¿ya? Falta un pasito más. Antes de terminar el pasito que falta, lo que vamos a hacerle es un programita, vamos a crearnos un programita que pueda realizar esto de convertir una matriz. Por supuesto, esta matriz tiene que ser la matriz ampliada, ¿no? Significa que aquí están también las constantes. La matriz B está aquí, ¿no ven? En la parte derecha. Entonces, tengo que lograr que esta matriz ampliada se convierta en triangular superior con mi programita. Siguiendo los pasos que hemos dicho, vamos a lograrlo. A ver, les voy a explicar. Aquí tengo ya el algoritmo, ¿ya? El algoritmo que logra hacer lo que queremos, ¿no? ¿Qué necesita mi programita? Primero, que nada, ¿no? La matriz A y la matriz B, por supuesto, eso va a necesitar sí o sí, ¿no? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar la matriz ampliada. Y habíamos dicho, ¿qué era la matriz ampliada? Juntar simplemente los valores de la matriz B, A y B, ¿no? Entonces, aquí así lo voy a representar, esa unión, ¿no? A, B separados por un espacio y encerrados en conchetes. Así lo voy a representar, la matriz ampliada. Y le voy a llamar C a esa matriz ampliada, ¿ya? Muy bien hasta ahí. Luego voy a hallar cuántas filitas tendrá mi matriz ampliada. Y ese número de filitas que tiene mi matriz ampliada lo voy a almacenar en una variable fil, le estoy llamando, de filas, ¿no? Y también voy a hallar cuántas columnas tendrá esta mi matriz ampliada. Entonces, una vez hallada el número de columnas, lo voy a almacenar en una variable que voy a llamar col también, ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué seguía en el método? Nos recordaremos. A ver, en este método para poder transformar a triangular superior. ¿Qué hemos dicho? Tenemos que ir revisando uno por uno cada uno de los elementos de la diagonal principal, con excepción de este último. Este último, el 20, ¿me fijaré? No, no me voy a fijar. ¿Por qué? Porque tengo que revisar los elementos que están debajo de este valor de la diagonal principal. Por ejemplo, debajo del 12 me tengo que fijar en este 2 y en este 10. ¿Por qué? Tengo que hacer que sean ceros, ¿no? Cuando yo esté en el 4, este elemento de la diagonal principal, que es el 4, me voy a fijar en los elementos que están abajo, que sería este número 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que hacer que sea 0. Pero me voy a fijar en este 20. No, ya no, porque ya abajo del 20 ya no hay elementos para poder hacer 0, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer?
tengo que ir a revisar cada uno de los elementos de la diagonal principal, con excepción del elemento que está en la última filita, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaré? Necesitaré un contador, ¿no ve? Que vaya desde la primera filita, que vaya desde 1 hasta la última filita menos 1, ¿no ve? Hasta la filita 2 en este ejemplo, ¿no ve? Porque tiene 3 filas esta matriz, ¿no? Entonces, ese contador lo estoy declarando aquí, fíjense. Le he llamado I a mi contador, que va desde dónde? Desde 1 hasta el número de filas menos 1, ¿no ve? Hasta la penúltima filita va a ir. Por eso este I me sirve para poder recorrer los elementos de la diagonal principal. Perfecto. Entonces, quiero acceder a cada uno de los elementos de la diagonal principal. ¿Qué posición tendrán? Si sé que esto es la fila I, ¿cuál es el valor? ¿En qué posición estará este 12? Estará en la fila I, ¿no ve? Fila 1, columna 1. Si estamos hablando de la fila 1, sería fila 1, columna 1. Si estamos hablando de la fila 2, columna 2. I. Entonces, fíjense, yo aquí en mi programita estoy precisamente sacando ese valorcito, lo necesito, ¿no ve? Necesitamos ese valor. Entonces, de mi matriz ampliada que I llamamos C, estoy sacando el valor I, ¿no? El valor de la diagonal principal. Lo estoy llamando pivote, ¿ya? Así lo estoy llamando a ese valorcito, ¿ya? Ese es el valorcito que vamos a revisar, hemos dicho, ¿no ve? Es el valorcito a revisar. Pero no se ha quedado ahí, ¿no? El método o la manera que estamos usando. Lo que tenemos que empezar a hacer es revisar los elementos que están debajo de este elemento de la diagonal principal. ¿Cómo tenemos que hacer eso? Tengo que empezar a revisar la filita de abajo. Si esta era la fila I, la filita de abajo, ¿qué será? La fila I más 1, ¿no es cierto? ¿Y hasta dónde tenemos que llegar a revisar? Tenemos que llegar hasta la última filita. Y esta filita coincidirá con el número de filas de mi matriz, que lo he almacenado en qué variable es el número de filas de mi matriz. En la variable fil, ¿no? Entonces necesito un contador que vaya de la fila I más 1 hasta llegar al número de filas. Precisamente, fíjense, aquí me estoy declarando, ¿no? Una variable que J se llama J, que va de I más 1 hasta el número de filas de la matriz. Perfecto, hasta ahí tengo que ir a revisar, ¿no? ¿Por qué tengo que revisar esos valores? Porque quiero que sean ceros estos, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo, digamos, la posición de los valores, aquí esta es la fila I, esta es la fila J, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que generarme el valor de M, ¿no ve? ¿Qué era el valor de M? Era el valor que quiero hacer cero dividido entre el valor de la diagonal principal. ¿En qué filita está el valor que quiero hacer cero? En la filita J. ¿Y en qué filita está el valor que quiero de la diagonal principal? En la filita I. Fíjense que eso es lo que he aplicado nomás aquí. Entonces, la división tiene que hacer, o la M tiene que hacerse de esa forma. Miren, M va a estar, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que aplicar, ¿no es cierto? El valor que quiero hacer cero, que está en la filita J, ¿no? J, dividido entre el valor de la diagonal principal. Pivote que está en la filita I, es lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Estoy aplicando eso. ¿Qué columna? Ah, eso ahorita vamos a ver. ¿Qué columna estará esta posición? ¿Ve? Entonces, con ese valor que ustedes han visto, con esa división, ya estoy hallando el M aquí abajo, ¿no? Con esta división estaría hallando el M. En este caso, el M, ¿qué será? ¿De qué columna será? ¿De qué columna será? Si estamos revisando la fila 1, I es 1, ¿no ve? Y si estamos queriendo hacer este 0, ¿en qué columna estará? En 1. Entonces estará en la columnita I, ¿no ve? Entonces por eso he puesto aquí, miren, aquí he puesto I, esta parte, C, J, I.
dividido entre pivote. Ya sabemos que el pivote es C y coma I, ¿no ve? De esa manera yo he hallado mi M, pero no termina ahí, ¿no ve? No termina, ya tengo la M, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar toda la filita esta, tengo que cambiarla, ¿no? Entonces tengo que hacer la fórmula, tengo que generarme la fórmula, ¿no? ¿Y qué era? El valor de la filita donde estoy, ¿no es cierto? En este caso, el valor de la filita donde estoy es la fila J, menos M multiplicado por el valor de la filita I, donde está, ¿no es cierto?, el valor de la diagonal principal. Recuerden, J e I está en la fórmula. Ajá. Entonces, fíjense aquí abajo de lo que he hecho. Eso precisamente, ¿no es cierto? J, ¿no es cierto?, el valor, ¿no es cierto?, menos M de la matriz, ¿no es cierto?, por el valor que está en la filita I. Ahí hasta ahí estamos armándonos la formulita. Pero ¿qué columna? Ahí es la pregunta, ¿qué columnas? ¿No es cierto? Aquí estamos atendiendo a la columna 1, pero después ya tengo que atender a este valor 4 que está en la columna 2, luego a este 8 que está en la columna 3, luego a este 5 que está en la columna 4. ¿Necesito un contador? Sí, necesito un contador que vaya de 1 hasta el número de columnas que tiene de mi matriz, ¿no ve? Por eso aquí, miren, me he creado un contador, ¿no? Una variable que he llamado K, que va de este 1 hasta el número de columnas. Ahora sí puedo completar mi formulita, ¿no ve? Entonces, el valor de la filita que quiero cambiar, que es la filita J, columna K, ya le estoy poniendo, ¿no? Menos M por la matriz, ¿no es cierto?, de la filita, no sé dónde está el valor de la diagonal principal, que es la filita I. ¿Qué columna? K también, ¿no ve? ¿Y qué cosa voy a cambiar? Voy a cambiar la posición J, K, ¿no ve? Eso es lo que estoy cambiando. Mire, C, J, K, ya está cambiando el valor. Ahí estoy aplicando simplemente la fórmula en la filita 2. Esta formulita estoy aplicando ahí, ¿no ve? Entonces, si esto yo lo repito hasta que termine de recorrer, ¿no es cierto?, los valores de cada una de mis variables, entonces, ¿qué es lo que tendría que lograr? Tendría que lograr de que mi matriz sea diagonal superior. ¿Será cierto? A ver, veremos, pues. Lo veremos si es realmente cierto. Aquí ya tengo mi programita en Octave. Este algoritmo transformado en programita en Octave. A ver, veremos. Aquí está mi Octave. Está mi Octave. Entonces veremos el programita. Ya lo tengo transcrito acá. Por supuesto, tengo que darle lugar al directorio donde está mi programita. Le estoy pegando, enter, y aquí está, ¿no? Le he llamado eliminación Gauss, le he llamado simplemente, ¿no? Le he llamado así. Algunas consideraciones veremos de este programita, ¿ya? Primero, estamos introduciendo la matriz A y B. Segundo, estamos generando la matriz ampliada con el símbolo de los corchetes y con el espacio. Con esto estamos generando en Octave la matriz ampliada. Tercero, aquí necesitamos el número de filas y el número de columnas, ¿no es cierto?, de mi matriz ampliada. ¿Cómo se hace eso? Con el comando size. Size, entre paréntesis, la matriz de la cual quiero sacar su número de filas y su número de columnas. Una vez que lo saca, lo voy a almacenar en la variable fill y en la variable col, de fila y columna, ¿no es cierto? Luego, ¿qué hacemos? Hacemos uso de los for, ¿no? Hemos dicho que vamos a declararnos variables para empezar a recorrer, ¿no? A empezar a recorrer las filas y las columnas de manera que podamos cambiar la filita en cuestión, ¿no es cierto?, de mi matriz C, por supuesto, ¿no? Y después de haber convertido en diagonal superior, la respuesta va a almacenarse en una variable res de salida, ¿ya? Veamos entonces si funciona realmente.
Hola, hola. Sí, hola. ¿Me pueden escuchar? Sí, al parecer se cortaba, se terminaba el Zoom. Sigue, tenemos unos minutos, 8 minutos. Si se corta, lo vamos a volver a ingresar, por favor, al mismo link. Bien, continuaremos. Entonces, le estaba por mostrar el programita, ¿no? Que le he llamado eliminación de Gauss. Entonces, lo íbamos a aplicar, ¿no? A la eliminación de Gauss. Entonces, vamos a aplicarlo con estas matrices. A ver, lo aplicaremos con esas matrices de ejemplo. A ver, lo transcribiremos en el Octave. Vamos a declararnos la matriz A con estos elementos. En la primera fila el 12, el 6 y el 8. Punto y coma, la segunda fila, el 2, el 4 y el 8 nuevamente. En la tercera fila el 10, el 5 y el 20. Esa que sea mi matriz A. La matriz B o vector B, ¿no es cierto? ¿Qué sería la matriz B? A ver, le vamos a dar de ejemplo el 10, el 5 y el 8 en la última filita. Es un vector que también es una matriz de una sola columna, ¿no? Ahí está, ya tenemos la matriz A y B. Entonces a esta le aplicaremos la eliminación de Gauss. Y veremos si funciona. B, no existe B, dice, ¿no? B minúscula, entonces tenemos que decirle la B grande. Ahí está. Si se fijan, miren, hemos logrado hacer de que los elementos debajo de la diagonal principal sean ceros, se conviertan en ceros. Y es más, creo que lo hemos aplicado, este ejemplito, con el mismo ejemplo que estábamos viendo, el 12, 6, el 8, ¿no ve? El 2, 4, 8, 10, 5, 20, con ese mismo lo hemos aplicado, ¿no ve? 10, 5, 20, y nos sale exactamente lo mismo que nosotros hemos sacado, ¿no? Entonces, está funcionando nuestro programita, ya tenemos esto. Y una cosita más que nos hemos olvidado explicar, ¿no? Tenemos que asegurarnos que la diagonal principal no tenga ceros, ¿no es cierto? Entonces, para asegurarnos que no tenga ceros la diagonal principal, ¿qué programita usamos? Ya tenemos el programita. Fíjense que aquí estoy llamando a mi programita que hemos hallado la anterior vez. Ese se llamaba intercambiar, ¿no? Entonces, estoy asegurando con esto de que mi diagonal principal no tenga ceros. Es decir, si tuviese ceros en alguna filita, entonces busco las filas de abajo para encontrar alguna fila que no tenga ceros en esa posición y lo intercambie, ¿no? De esa manera logramos hacer esto, ¿no? Logramos ya el objetivo, ¿no? Que sea matriz diagonal superior. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero ¿ha terminado el método? No, no todavía. Nos falta un pasito. A esta matriz que hemos hallado, tenemos que aplicarle sustitución hacia atrás, ¿ya? ¿En qué consistirá la sustitución hacia atrás? A ver, veremos. Veremos en qué consiste esta sustitución hacia atrás. Solamente nos falta ese pasito. Entonces, fíjense, aquí tengo una matriz diagonal superior de ejemplo. Ya es matriz diagonal superior. Todos los elementos debajo de la diagonal principal son ceros. Perfecto. Ahora, esta matriz yo la puedo escribir en la forma de las ecuaciones originales, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos de las columnas son una variable, ¿no? La primera columna corresponde a la variable 1, ¿no? La segunda a la variable 2, a la tercera a la variable 3 y la cuarta a la variable 4, que he llamado x1, x2, x3 y x4. Y sabemos que estos numeritos son sus coeficientes, ¿no? Entonces aquí podría escribir 1 por x1. Y sabemos que tenemos que hacer la suma. Más 1 por x2, más 0 por x3, más 3 por x4. Y sabemos que tenemos que igualar a la constante, en este caso es 4, ¿no? Misma cosa para la segunda filita.
Misma cosa para la tercera y cuarta fila. Y así tenemos, ¿no? Las ecuaciones originales, es decir, las ecuaciones a las que hemos llegado una vez que se ha convertido la matriz en triangular superior, ¿no es cierto? ¿Qué nos resta hacer? ¿Qué es el objetivo? El objetivo es hallar los valores, ¿no? De x1, x2, x3, x4. Ese es el objetivo. Entonces, aplicamos sustitución hacia atrás. ¿En qué consiste? Consiste en irse a la última de las ecuaciones. Primero, ¿no? Y fijarse en sus valorcitos. ¿Qué hemos logrado? Lo que hemos logrado que los coeficientes de las otras variables, que no es la última variable, que es x4, sean ceros sus coeficientes. Entonces, estos ceros van a hacer que desaparezcan de la ecuación. ¿Qué va a quedar? Lo único que va a quedar, si se fijan aquí abajo, es la última variable, ¿no? Igualado a qué? A su constante. Y después, multiplicado por qué? Por su coeficiente, nada más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para saber cuánto vale x4? Lo que tengo que hacer es despejar x4 y ya, ¿no? x4 va a ser igual a menos 13 dividido entre menos 13. Eso se hace positivo 1. Ya estoy empezando, fíjense, a hallar los valores de mis variables. Ya tengo el x4. Ya, entonces ya todo lo demás es como una cadena. Me fijo en la filita siguiente. Ya tengo el x4. ¿Podría hallar el x3? Claro que sí. Miren aquí, es cero sus coeficientes, ¿no? Entonces lo único que resta es despejar este x3 y que lo estamos haciendo aquí. Fíjense cómo estamos despejando. Es importante fijarse en la manera de despeje porque vamos a usarlo para el programita. Fíjense que la constante 13 se queda, ¿no? Y todo lo demás que está aquí sumando pasa con otro signo al otro lado, ¿no es cierto? Obviamente los ceros también están pasando, menos 0, y se van a desaparecer, ¿no ve? Y también, obviamente, está pasando este más 13x4. Se va a pasar al otro lado como menos 13x4. Perfecto. Y aquí ya, como les dije, ya la constante se está quedando. Estamos restando todo lo demás que no sea la variable que quiero despejar. Y luego este coeficiente de la variable que quiero despejar pasa al otro lado a dividir, ¿no ve? Dividido entre 3. Perfecto. Ya tenemos x4, sí, vale 1. Entonces, aquí 13 por 1 es 13. 13 menos 13, 0. Listo. Aunque lo divida por el número que lo quiera dividir, ya me sale 0. X3, entonces, 0 resulta, ¿no ve? Entonces, ya tengo 2, ¿no? 2 de las variables. Si se corta, nos conectamos, por favor, al mismo link. Entonces, ¿qué me falta? Me faltan los otros dos, ¿no? X2 y X1. ¿Cómo creen que va a ser? Misma idea, ¿no? Misma idea. Me fijo en la segunda, igual voy a despejar X2 porque ya tengo X3 y X4. Me fijo en la primera, ¿qué voy a hacer? Despejar X1 porque ya tengo X2, X3 y X4. ¿No ve? Entonces, fijarémonos, veremos cómo estamos haciendo. Miren, el X2. Aquí está, miren. El X2 ha sido despejado, ¿no? Estamos despejando. Y por supuesto, este detallito, fíjense. Dividimos entre el coeficiente de X2. Menos 1 pasa a dividir. Hola, se puede observar, ¿no? La pantalla que estoy compartiendo. Sí, ¿Ya? Gracias. Entonces, como les decía, fíjense, X2 también ya estoy despejando. Y fíjense en este detallito, ¿no? Siempre va a estar en el numerador, primerito adelante va a estar la constante, ¿no? El menos 7 en este caso, la filita donde está el X2, donde está en la fila 2, casualmente, ¿no? Entonces, siempre en el numerador va a estar adelante este. Y luego van a estar ahí restándose o cambiando de signo los coeficientes de las otras variables que quiero despejar, ¿no es cierto? Multiplicado por esas variables que quiero despejar. Por ejemplo, aquí está el coeficiente este, menos 1, menos 5, pero al otro lado pasan como positivos, ¿no? Entonces aquí está 1 y 5, ¿no?
Entonces, fíjense en ese detalle y fíjense en el detalle que siempre vamos a dividir entre el coeficiente de la variable que estoy despejando, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente de la variable que quiero despejar? Menos 1 es. Estamos en la filita 2. Entonces, ese menos 1 pasa a dividir. Esos detallitos les estoy puntualizando. ¿Por qué? Porque vamos a usarlos al hacer el programita, ¿no? Entonces, ya tengo x2, tengo x3, tengo x4, ¿qué más puedo pedir? Ya tengo casi todo, me falta el x1 nomás. Entonces, de la misma manera, fíjense, como ya tengo todo, ya tengo el x2, x3, x4, solamente es despejar x1, ¿no ve? Nuevamente, adelante, ¿quién está en el numerador? La constante de la variable x1, el 4. Luego, estos numeritos de los coeficientes están ahí también, pero con signo cambiado y multiplicados por sus respectivos variables, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está, ¿verdad? El menos 1 por x2, menos 0, bueno, 0 es por x3, menos 3 por x4. Dividido entre el coeficiente de la variable que estoy despejando. En este caso, la variable que estoy despejando está en la filita 1, ¿no ve? Entonces dividido entre 1, ¿no ve? Entonces, ¿qué me sale finalmente como resultado? Que el x1 había sido menos 1, ¿no? De esa manera ha concluido el método. Es eso lo que tenemos que lograr, ¿no? Ahora, esto lo puedo automatizar, lo puedo volver programita. ¿Por qué no lo hagamos, no? Hagámosle. Lo volvemos un programita, ¿no? Y este programita lo vemos reflejado en este algoritmo, ¿no? Entonces, ¿qué decía? Les he puntualizado, ¿no? Que les he dicho, ¿no? Que pongamos atención a las cosas que hemos hecho. Lo primero que hemos visto. Lo primero que hemos visto es que el valor de la última filita, ya puedo hallar el valor de la última variable. Eso ya es más sencillo, lo más sencillo que hay. ¿Por qué? Porque solamente tengo que atender al valor de la constante de la última filita y al valor del coeficiente de esa última variable. Y simplemente tengo que hacer la división, ¿no es cierto? Entre este constante menos 13 dividido entre su coeficiente, nada más, y ya tengo el valor de la primera variable, ¿no es cierto? Que sería, en este caso, la de la última filita, es decir, de la última variable, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Esto qué será? Será la última filita, ¿no ve? Nosotros le podemos llamar a la última filita la variable fil, ¿no es cierto? Entonces, esta constante, ¿en qué posición estará? En la fila fil, ¿no es cierto? En la fila última, fil, ¿no es cierto? ¿En qué columna? Si sabemos el número de columnas de mi matriz y le llamamos col, digamos, de columnas, entonces este menos 13 estará en fil, col, ¿no ve? Entonces este valorcito lo hallaré de esa forma, ¿no es cierto? Ahí eso es precisamente lo que estoy haciendo acá. Fíjense, fil, col, pero no se queda ahí. Tengo que dividir, ¿no? Entre el coeficiente, ¿no ve? El coeficiente este menos 13. ¿Eso en qué fila estará? En la misma fila, ¿no? Fil, perfecto. ¿Pero qué columna? En la columna anterior de esta constante. Col menos 1, ¿no ve? Entonces, precisamente esta, lo estamos dividiendo entre la misma filita, dividido entre col menos 1. ¿Esta qué es? Este valor que hallamos así. Ese valor es la última variable, la solución de la última variable. ¿Y dónde podemos almacenar las soluciones? ¿Puedo almacenar en un vector? Sí, puedo almacenar en un vector. ¿Ese vector qué tamaño tendrá? ¿Cuántas variables tengo? Tengo 4 variables, igual al número de filas. Entonces el tamaño del vector puede ser el tamaño de las filas. La última fila que tendrá de ese vector tendrá pues el valor de la solución de la última variable. Entonces, por eso yo me estoy declarando un vector que se llama x, que va a tener mis variables soluciones. Y en la última filita, ¿no es cierto? Entonces, en el valor fil o en el último valor voy a colocar, ¿no es cierto? La primera solución, ¿no? Listo, hasta ahí es el primer pasito, ¿no? Pero tengo que continuar, ¿no? Tengo que revisar desde esta filita, que es la tercera, hasta la primera, ¿no? Estamos haciendo sustitución hacia atrás.
Tengo que revisarlo. ¿Cómo lo hago? Necesito una variable que recorra, ¿no es cierto?, de la filita anterior a la última hasta la primera, ¿no es cierto? Tengo que ir a revisar eso. ¿Qué variable será? ¿Cómo le he definido? Le he definido como y le he llamado, ¿no es cierto? Desde la penúltima filita, fil -1, hasta la fila 1, ¿no ve? Listo. No solamente tengo que recorrer, sino también qué tengo que hacer. Hemos dicho, adelante, ¿quién está? La constante. ¿En qué fila está la constante? En la fila I, ya le hemos dado un nombre, ¿no? ¿En qué columna está la constante? En la columna col, el número de columnas que tenemos. Aquí está entonces, miren, ¿dónde está? En la fila I, coma col. Estoy hallando su valorcito de esa constante. Y lo estoy almacenando en una variable S, nada más, ¿no? Y tengo que hacer la resta, ¿no es cierto?, de todos los demás valores. ¿Pero qué valores? Si estuviese en esta filita, la segunda, por decirte, ¿no ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar con estos valorcitos, el -5, -1, y multiplicar por las soluciones de la columna donde le corresponde. Por ejemplo, este -1, ¿en qué columna está? En la 3. Entonces, tengo que multiplicar por la solución de la variable x3, ¿no ve? Este -5, tengo que multiplicar por la solución de la variable x4. Y tengo que restar, ¿no es cierto? De este tengo que restar, por lo tanto, estos -5 y 1 van a cambiar. Fíjense que ya no voy a tomar en cuenta este -1. Entonces, ¿qué necesito? Un contadorcito, ¿no? Que vaya ¿de dónde? Desde la penúltima columna, ¿hasta dónde? Hasta antes de llegar a la columna donde está mi valor de la diagonal principal. ¿Qué será más o menos eso? ¿Qué será? Podría ser desde col -1 hasta, ¿no es cierto? I +1, puede ser hasta I +1. O puede ser desde el número de filas, ¿cuánto tiene la matriz? 4 filas. ¿Y dónde está? Pues en la fila 4 también. Puede ser desde fil hasta I +1. Ahí está, miren. Aquí está, mira. Desde el número, me he declarado una variable j, desde fil hasta I +1. ¿Eso para qué? Para empezar a multiplicar estos valores, ¿no es cierto? Y empezar a restar. ¿Y estos valores en qué fila están? En la fila I, ¿no ve? ¿Qué columna? La columna que ya me he inventado, ¿no? La columna que me he inventado, que era la J, ¿no ve? Miren, aquí está la columna J, la fila I. ¿Estamos restando del valor que siempre está delante de la constante? Sí, estamos restando de ese. ¿Estamos multiplicando por el valor de la solución? Sí, porque la solución, hemos dicho, va a estar en un vectorcito X. ¿Y en qué posición? En la posición J, por supuesto, ¿no? La variable que me acabo de inventar, ¿no? Entonces, ya tengo aquí mi algoritmo y la solución va a quedarse en el vectorcito X. Ahí se va a quedar mi solución, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer entonces funcionar el día de mañana. Les voy a dejar con la duda. Entonces, mañana lo haremos funcionar a este programita. Veremos si evidentemente me halla las soluciones. Entonces, con esto ya estaríamos acabando. Este método es el más sencillo, ¿no?, de la eliminación de Gauss. No sé si tienen alguna consulta.